Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Cada día dedicamos un momento de toda la programación y compartir con ustedes estos minutos. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Acompañando al programa que ustedes ya conocen, Reavivados por su palabra, ahora lo hacemos munidos por el consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Para este momento, como cada día, nos reunimos en torno a esta mesa junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias a Dios, gracias amigos, gracias hermanos, y gracias por la palabra que tenemos, la palabra del Señor, esa que hoy buscamos profundizar un poquito más a través de los escritos de Elena de Huay, deteniéndonos en el capítulo 5 de Ezequiel. Y oramos y anhelamos que no sea simplemente conocer un poco más, sino aplicar mejor el mensaje de Dios a nuestra vida. Justamente estamos para comenzar Ezequiel capítulo 5. Es la continuación, no hay una división entre el capítulo de ayer, el capítulo 4. Ahora continúa, ¿qué cosa? Está describiendo el sitio de Jerusalén. Es una descripción bastante dura. Hay una situación de desesperación, no hay comida. La gente está pensando en hacer locuras para poder alimentarse. Y entonces, en medio de esta descripción, aquí en el versículo 12 de Ezequiel capítulo 5, dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti, una tercera parte caerá de espada, una tercera parte esparciré por todos los vientos, etcétera, etcétera. Muchos se preguntan si Jerusalén era la capital del pueblo de Dios, ¿por qué Dios permitió que Jerusalén fuera destruida? En el libro El Ministerio de las Publicaciones, página 195, podemos leer: ¿por qué permitió Dios que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que su pueblo fuera vencido por sus enemigos y llevado cautivo a países paganos? Fue porque habían sido infieles en su tarea de ser misioneros y construyeron murallas de separación entre ellos y la gente que vivía a su alrededor. El Señor los esparció para que el conocimiento de su verdad fuera llevado a todo el mundo. Si hubieran sido leales, fieles y sumisos, Dios los habría llevado nuevamente a su tierra. Entonces el Señor tuvo que permitir esa salida, esa destrucción de Jerusalén. Dios tuvo que permitir ese peregrinar por otros lugares para que donde fueran
pudieran cumplir con el propósito que Dios les había dado, de compartir la fe, de compartir el plan de Dios y de compartir la esperanza que se origina en el corazón de Dios. Interesante, quiere decir, pastor, que Dios utilizó esa situación precaria, esa situación mala que llegó a tener Jerusalén, no por voluntad de Dios, sino porque ellos cosecharon lo que sembraron, pero lo usó Dios para que al estar esparcidos se preparara al mundo para la venida del Salvador. Claro, o sea, lo podrían haber hecho sin necesidad de pasar por esa experiencia, Claro. pero como no lo hicieron, Dios de alguna manera forzó la situación para que a través de ese exilio y de ese peregrinar por otros lugares pudieran sí compartir la fe y eso preparara a la comunidad de aquel entonces para la primera venida del Señor. Qué bueno. Continuamos con Ezequiel capítulo 5 y entonces hay algo interesante. El versículo 14 dice, te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte. La suerte de Jerusalén y de Judá estaba echada. Ellos poco a poco habían ido separándose al punto que prácticamente, y dicen los profetas, llegaron a practicar las mismas cosas que los paganos, todas esas perversiones de la religión que llegaban a desvalorizar completamente al ser humano. Los niños eran sacrificados, habían perversiones de todo tipo y fueron alejándose. Lo cual era mucho más serio porque los otros no conocían. Claro. Pero estos habían llegado a conocer la bondad, el amor, el poder de Dios, las promesas de Dios, y así todo se alejaron de Dios. Ahora, aplicándolo a un término actual, ¿cómo un cristiano puede ir alejándose más y más de Jesús, conociendo ya el amor y la misericordia de Dios? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 587, Elena de White sintetiza una respuesta para ti y para todos nuestros amigos. A veces pienso que nosotros no apreciamos debidamente lo que fue comprado por la sangre de Jesucristo, a saber, la redención del alma. Cuando considero el precio infinito pagado por la redención de almas individuales, pienso, ¿qué si esa alma finalmente se pierde? ¿Qué si rehúsa ser un alumno en la escuela de Cristo y deja de practicar la mansedumbre, la humildad y no lleva sobre sí el yugo de Cristo? Esto, mi hermano, ha sido su mayor fracaso. Si se hubiera consultado menos a sí mismo y hubiera hecho de Jesús su consejero, sería ahora usted poderoso en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. No se ha unido en yugo con Cristo, no ha sido lleno de su espíritu. O cuánto necesita que se imponga el molde divino sobre su carácter. ¿Sí? En síntesis, consultar menos a uno mismo y consultar más a Dios. En síntesis, hay dos maneras de vivir la vida. Antropocéntricamente, o sea, yo me coloco en el centro, claro. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo siento, es lo que yo quiero, es mi pensamiento, es mi voluntad. O teocéntrica, es decir, Dios en el centro. Es lo que Dios siente para mí, es lo que Dios quiere para mí, es la voluntad de Dios, es su palabra, es su enseñanza, su orientación, sus caminos. Y así todo ser humano vive antropocéntricamente o teocéntricamente hablando. Claro. Esa fue la razón de la ruina de muchos en el pasado y es la razón de la ruina de muchos en el presente y puede serlo también en el futuro. Por eso es muy importante que tengamos esa distinción, ¿no? de colocar a Dios en el centro, no de querer hacer lo mío, sino de hacer lo que Dios tiene para mí, porque lo que Él tiene para mí es mucho más sublime de lo que yo mismo puedo lograr por mi propia cuenta. Sin embargo, siendo realistas, mirando un poquito el mundo en la actualidad, con las filosofías actuales, el posmodernismo, cuya esencia es el humanismo, y la esencia del humanismo es justamente el hombre en el centro de todo, la opinión del ser humano más importante que cualquier cosa, el individualismo extremo que se observa ahora, donde la opinión de cada uno tiene un valor supremo y entonces todo es relativo porque la verdad mía no es tu verdad y entonces yo respeto tu verdad, pero tú respetas la mía
y entonces no hay una verdad absoluta y se ha sacado a Dios y a la palabra de Dios fuera del cuadro. ¿Cómo llegar a esas personas con ese humanismo, ese antropocentrismo tan marcado en la actualidad? Si nosotros vivimos con ese esquema, ese estilo de vida, la humanidad, la búsqueda de autoayuda, ¿no? La autosuficiencia, Ujú. la autoestima, tenés que satisfacer tus inclinaciones, hacer lo que te parezca, que de paso no existe. Si yo hago lo que me parezca, pensando que esa va a ser mi felicidad, Claro, puedo terminar estropeando la felicidad del otro. En ese caso, el otro no puede hacer lo que le parece. claro. Entonces no existe eso, que yo soy, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Tenemos una libertad, pero tiene que ser una libertad responsable, ¿no? En ese mundo y en ese ambiente en el que vivimos, necesitamos ser alcanzados por lo que la teología se llama la conversión, ¿no? Ujú. La Biblia dice que el pecador no puede por sí mismo, aunque yo me lave, no puedo. Necesito un poder exterior a mí que pueda gobernar mi vida, que pueda dirigir mi vida. Tenemos que permitir que Jesús sea supremo en nuestra existencia. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida si se lo permitimos. Gracias, pastor. La acción de Dios va más allá que simplemente hablarnos o querer modificar algunas conductas. Es modificar completamente nuestra visión de vida. Dios es lo primero, Dios es lo último, Dios es el Ser Supremo. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida. Queridos amigos, estamos en Creer en sus profetas, reflexionando sobre estos capítulos del profeta Ezequiel, capítulo 5. Vamos a volver luego de estos mensajes. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Continuamos su programa Creed en sus profetas y tenemos siempre un consejo oportuno. Solo para compartir la declaración de San Pablo, que espero sea la de todos nosotros también, cuando él dijo: ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Que Cristo pueda ser supremo en nuestra vida y que nuestra vida tenga el sentido y el significado por el cual Dios la ha establecido. Ahora vamos a orar. Señor, perdónanos porque muchas veces nos colocamos como centro del paisaje, de la escena, del escenario. Por eso te pedimos que nos bendigas y que Jesús pueda ser el centro de nuestra vida. Que en verdad pueda ser soberano en nuestra existencia y que su carácter, su presencia, su palabra puedan conducir nuestra vida en armonía con tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos despedimos solo por unas horas, porque el día de mañana, Dios mediante, estaremos a través de la señal del Nuevo Tiempo, señal de esperanza, en su programa Creed en sus profetas. Hasta entonces.